Bueno, saludos a todos aquellos que pueden enlazarse junto a nosotros aquí en nuestro Facebook Live. Soy Miguel Sánchez Ávila y esta vez estamos transmitiendo, ¿verdad?, en un horario diferente. Queremos anunciar que este video que estamos transmitiendo ahora por aquí por Facebook Live también va a ser subido a nuestro canal en YouTube. Para los que nos ven en Facebook, recuerde que nuestro link para nuestro canal en YouTube es www.youtube.com/diagonal Miguel Sánchez Ávila. Para los que nos ven en YouTube, para que usted pueda accesar y añadirnos a nuestra página en Facebook, el link directo es www.facebook.com/miguelsanchezavila.org, en nuestra página pública, donde solamente le tiene que dar like. Inmediatamente usted se añade aquí a nuestra página, a nuestros videos y a todo. Bueno, vamos a hacer una explicación clara, porque a veces pues algunos pueden entender más en la explicación hablada que en el escrito. Algunos hoy día, ¿verdad?, es un hecho lamentable, les pesa un poco leer o les da trabajo leer, aún sabiendo que es lo que muchos en otro tiempo hubieran anhelado, más que todo en la Europa inculta, donde no todo el mundo sabía leer en su época o en su momento. Queremos aclarar algo relacionado al caso de los apóstoles Santiago. Digo apóstoles Santiago, también llamado Jacobo, que viene en la evolución del nombre, porque son dos Santiagos, dos apóstoles de Jesús, discípulos de Jesús, que tenían el mismo nombre. Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Vamos a hablar un poco sobre la evolución del idioma. Y aquí, ya que estamos, ¿verdad?, acá en este video, quiero explicar un poco sobre la evolución. Yo lo he dicho varias veces, pero esta vez vamos a ser más específicos, principalmente en los dos, digámoslo así, en los dos primeros idiomas en el mundo. Aunque podemos decir, bueno, el mandarín es el más hablado porque esa es la población mundial que se supera en el planeta Tierra. Pero los dos idiomas también hablados mundialmente, en este caso podemos decir que el primero, el inglés, y el segundo, el español. Son los dos idiomas, ¿verdad?, que más se hablan fuera del mandarín, por superar la población mundial, ¿verdad?, del caso de los chinos. Bueno, yo he explicado varias veces que para poder entender la Biblia, muchas veces tenemos que irnos a la teología. La teología se usa para ir más directamente al idioma original. También he explicado que, bueno, inicialmente no vamos a entender muchas cosas porque el venir y participar del camino de la salvación es la participación, podemos decirlo así, la participación del conocimiento sin el raciocinio. Por ejemplo, yo de pequeñito, yo no entendía muchas cosas, mi hermano. O sea, yo no nací aprendido por ser nieto de tal persona, por ser nieto de Guille, por tener una mamá predicadora, por tener familia con... Yo no nací aprendido. Pero tuve celos para las cosas de Dios y para aprender, bueno, lo primero que tuve que hacer era, bueno, reconocer que yo era el alumno. O sea, yo no fui y le dije a Gille, no, Gille, Google dice esto. Claro, en ese tiempo no estaba lo de Google, pero eso es lo que hace la gente de este tiempo, querer venir a refutar ni lo que sabe. O sea, eso no va a permitir a nadie que pueda aprender. Si usted no sabe, quédese calladito, escucha, averigüe y entonces después se asesora. La Biblia tiene idiomas originales. Los idiomas originales fueron el hebreo, lo he dicho varias veces en el caso del Antiguo Testamento. En la Biblia hay partes en arameo y la Biblia, ¿verdad?, en la mayoría, bueno, en el Nuevo Testamento está el griego helenístico. No es cualquier griego, por lo menos la evolución del idioma. O sea, el español que nosotros hablamos hoy día no es el español antiguo, jamás. Si viniera alguien del pasado y viniera aquí al presente y hablar el español de antes, como surgió en toda su esencia, no le entenderíamos. Quizás yo pudiera entender algunas cositas, pero completamente se dificultara un poco la cosa. Entonces, miren, o sea, para la teología, pues cuando queremos abundar en el caso de la Biblia, nosotros nos vamos a los idiomas originales. La Biblia originalmente no fue escrita en el español, no fue escrita en el inglés, porque para la época de Jesús, y después de haberse ido Jesús al cielo, después de haber resucitado y haber muerto, no existía el español, no existía el inglés, no existía el portugués, no existía el francés. Déjeme explicarle algo. Bueno, ¿cuándo surgió el inglés? El inglés moderno, apenas el inglés moderno, es una lengua germánica que llegó de Britania en el siglo V con las tribus anglosajonas. Por eso es que aquí al que es estadounidense, que se le diga, bueno, de pura cepa de aquí, aunque realmente este es un país donde no importa la descendencia, es sencillamente, bueno, tú eres americano, hablas el inglés, naciste aquí o te criaste aquí, eres de aquí. Pero principalmente en sus comienzos, los Estados Unidos de América fue poblado por gente descendiente de anglosajones. Por eso se les dice anglosajones. Entonces, aquí a veces la gente también y en otros lados tiene la confusión porque es que el grupo hispano no es una raza,
es un grupo étnico. En el grupo hispano lo que pasa es que se quiere clasificar que hablan español, que son hispanohablantes, pero dentro de ese grupo étnico, o sea, se dice si la persona cómo se ve, si es blanca, si es morena, si tiene rasgos, de la forma que sea. La cuestión es que es un grupo étnico, así se clasifica aquí en los Estados Unidos de América. Pero la parte blanca también aplica para el caso del hispano. Lo que pasa es que la otra parte es anglosajona, porque de ahí es donde son los primeros descendientes de los primeros habitantes de los Estados Unidos, que comenzó con las primeras 13 colonias aquí. El inglés no existía. Entonces vámonos al español. El español nació muchos siglos después, o sea, unos cuantos siglos después que el inglés. Bueno, para la evolución completa, un siglo después, el siglo VI después de Cristo, y se fue formando hasta el siglo X después de Cristo, que nace la lengua española como tal, porque mi hermano, esto fue toda una evolución. O sea, antes en la Hispania, como se hablaba, en la Hispania romana, se hablaba era el latín. Entonces, lo que pasa es que hoy día hay alguna confusión porque se dice latinoamericano exclusivamente a la gente de Sur y Centroamérica, pero la palabra latino viene de todos aquellos que hablamos idiomas que vienen descendientes o provenientes del latín. ¿Cuáles son esos idiomas? El primero, el italiano. Los italianos son los descendientes más cercanos de los antiguos romanos. Claro, también por los españoles, porque Hispania fue habitada por los romanos. Lo que pasa es que en el español hay otra mezcla. O sea, están los fenicios, están los griegos, están los romanos, están también los sefarditas. En algunos lugares estuvieron los árabes. Y en el caso de la parte nórdica están los visigodos. Sin tan contar eso, pues está también los vascos, están los catalanes, que es algo totalmente diferente, no es lo mismo. Entonces, el español como lengua, o sea, el español como lengua nace en esta península ibérica. O sea, los españoles son europeos, nacen en la península ibérica y comienza a formarse en el siglo VI, pero termina de formarse como tal en el siglo X. O sea, aproximadamente en el año 500, del año 500 al año 800 y 900. Ahí fue que nuestro idioma se formó. No existía. Entonces, yo no puedo estar como hacen hoy día, ¿verdad? En el caso de Latinoamérica, queriendo inventar las cosas que leen. O sea, mire, nosotros sí, es verdad, aceptamos al Señor por fe. Tenemos usualmente la Reina Valera 1960, pero si queremos evolucionar en el conocimiento, o sea, yo tengo que entender que la Biblia no me lo va a decir todo. La Biblia prueba la historia y la historia prueba la Biblia, y la Biblia lo que tiene, mi hermano, como tema principal es la salvación del ser humano. Una vez el ser humano es salvo, una vez el ser humano está edificado sobre la roca, que es Cristo, que pueden soplar las mareas, los vientos, pero la casa no se mueve porque es firme sobre la roca, con todas las locuras que están predicando hoy, pues entonces la persona tiene la invitación a conocer más, porque eso no es pecado, ni es nada que se va fuera de la doctrina bíblica. Lo que pasa es que hay hermanitos, como dice en la Biblia, unos dan fruto al 30, unos dan fruto al 60 y otros dan fruto al 100 por uno. Pero también están los colgados, los que son del 29% para abajo y no llegan ni al menos cero. Es terrible. ¿Cómo yo puedo diferenciar estos apóstoles? Y vamos a explicar sobre esta confusión de los apóstoles Santiago. Bueno, ya hemos explicado lo de la evolución del idioma. Bueno, pues ¿cómo es esto que la Biblia en el inglés dice James y la Biblia en el español dice Santiago, pero el discípulo de Jesús también se llamaba Jacobo, Jacobo el menor y el Jacobo el mayor? Bueno, ¿era Jacobo o era Santiago? Nosotros hemos compartido esta información en nuestra página, pero hacemos este video, ¿verdad?, para explicar sobre esto. O sea, hay que volver a lo mismo con relacionado a los idiomas. Lo que pasa es que el nombre del apóstol Santiago proviene del nombre hebreo que tuvo ese discípulo de Cristo que se llamaba Jacob. Ese era el nombre en hebreo. En latín se transforma en Jacobus. ¿Y cuál era el idioma que se hablaba en Hispania? La Hispania romana, de donde todos venimos. O sea, o por lo menos de donde venimos nosotros en la descendencia y en donde viene nuestro idioma. O sea, Jacobus, en latín, pues entonces se conocía así. Luego en italiano es Giacomo, porque los antiguos romanos, bueno, los italianos son descendientes del antiguo romano, los antiguos romanos, pero por los españoles también todo el que tenga sangre de española tiene de romano, es parte de la mezcla. Entonces, lo que podemos decir aquí, bueno, en el proceso de escuchar pronunciar, el surgir el castellano, se fue transformando en iaco, o sea, eso es en la evolución del idioma español, como les vengo explicando, que mi hermano, o sea, fue apenas, se formó el español como idioma tiempo después del inglés, se termina de formar como tal en el siglo X, imagínense.
O sea, en el resurgir del castellano fue transformándose a Iaco, Lago y luego a Tiago, de donde surge entonces el nombre de Santiago. Entonces, Santiago en español viene en la evolución del mismo nombre de este discípulo de Jesús, queriendo decir que Santiago y Jacobo es el mismo nombre, es relacionado al mismo discípulo de Jesús. Lo otro que viene aquí a preguntarse uno, bueno, pero ¿qué pasa con la confusión? No era solo uno, eran dos. Pero entonces la evolución del mismo nombre es la misma. Santiago y Jacobo eran los mismos dos discípulos de Jesús que llevaban ese nombre. Ahora, ¿cómo yo lo explico en inglés? ¿Por qué en inglés la Biblia en inglés dice James? ¿Y por qué la Biblia en el español dice Santiago? No se responde la traducción. Lo que pasa es que en el inglés la evolución del idioma fue muy diferente. O sea, existió una variante dialectal en latín que se pronunciaba Jacomus en lugar de Jacobus, y desde allí evolucionó con la aparición de distintos idiomas. Entonces, en inglés, en vez de decir Santiago, fue James. Y en francés, Jacques. O sea, motivo por el cual estamos en condiciones de poder afirmar que los nombres Jacob, Jacobo, Tiago, Santiago, Diego, James y Jacques, o sea, se refieren al mismo apóstol y discípulo de Jesús. Ese es el rollo. O sea, mi hermano, yo de lo que yo puedo y de lo que obviamente usted en la inteligencia que el Señor le ha dado, porque mi hermano, o sea, no nos hagamos, o sea, usted es adulto, usted es mayor, usted sabe. Lo que pasa es que desde que fueron puestas estas cosas, podemos decir esto en el caso de la Torre de Babel, mi hermano, Dios puso ciertos obstáculos a través de los idiomas para poner esos obstáculos para que por fe le conociéramos. Y para, miren, y si usted no sabe, mire, o sea, aprenda. Bueno, lo que podemos decir, ¿cómo podemos diferenciar un Santiago o Jacobo, que es lo mismo? ¿Cómo podemos diferenciar uno de otro? Bueno, yo incluí una información en nuestra página en Facebook explicando que existieron dos apóstoles de Jesús con el mismo nombre. Santiago o Jacobo es lo mismo. En la evolución del idioma en el español es Santiago, que es Jacobo. En la evolución del idioma en el inglés es James. O sea, es lo mismo. Es el mismo apóstol o discípulo de Jesucristo. Se le divide entre Santiago el mayor y Santiago el menor. Santiago el mayor se le dice Santiago el mayor porque pues en este caso podemos decir, bueno, la evolución, o sea, en el caso de la edad, digámoslo así, era mayor, mayor de edad. Se le atribuye en este caso, en este Santiago, una buena parte de la primera evangelización a la Hispania romana. Él evangelizó España cuando España estaba, o sea, conquistada, o cuando España estaba ya con los romanos. Por eso sus restos, los restos de este Santiago llamado Santiago el Mayor, acuérdese, son dos. Yo estoy explicando de Santiago el Mayor. Está Santiago el Menor y Santiago el Mayor. Los restos de esta persona, Santiago el Mayor, discípulo de Jesús, están en la ciudad que lleva su nombre, en Galicia, porque él evangelizó España, cuando estaba ocupada por los romanos. Lo que pasa es que los hermanos a veces se confunden porque, mi hermano, hay que saber la historia. No, que el único libro que yo leo es la Biblia. Pero es que la Biblia lo invita a usted a buscar la historia. La historia se prueba por la Biblia y la Biblia por la historia. Y no se hagan. Si usted tiene estudios, si usted fue a la universidad, le requirieron otros libros además de la Biblia. Usted lee los periódicos, usted lee las revistas. No se haga. Usted ha leído otros libros además de la Biblia. Estos son hermanos, mi hermano, que a veces uno no sabe cómo hacer. Porque están por debajo del nivel que yo no sé. Ni el diablo ha llegado a tanto. Entonces, bueno, ¿qué puedo explicar yo aquí? Este Santiago, repito, Santiago el Mayor, son dos, Santiago el Menor y Santiago el Mayor. Santiago el Mayor se le dice el mayor porque tenía más edad. Este Santiago fue el que se convirtió en uno de los apóstoles de mejor relación con Jesucristo, junto a Juan, el discípulo amado, y junto a Pedro, que fue también testigo de la transfiguración en el monte Tabor, o la oración en el monte de los Olivos. La pasión y la valentía de él fue lo que hizo que fuera merecedor de un mismo adjetivo que Jesucristo le llamó, hijo del trueno. Lea la Biblia, porque es que yo tampoco pues la puedo leer por todo. O sea, yo meramente les doy el empujoncito para que usted crezca, pero la persona que le predica y le habla no puede hacer todo por usted. Entonces, este Santiago, Santiago el Mayor, también conocido como Jacobo, tras la muerte y resurrección de Jesucristo, pasa a formar del primer grupo de cristianos que comienzan a crecer vertiginosamente, primero por todo el actual Israel y luego hacia Grecia y Egipto. Este fue el Santiago que está allá en el caso, ¿verdad?, de Galicia. Entonces, para el año 44, o sea, Herodes Agripa decide, como siempre, ¿verdad?, los hijos del diablo,
decide escarmentar a los cristianos para que desistan de la predicación del Hijo de Dios. Entonces arresta a Pedro, arresta a Santiago, y la diferencia es que a Santiago, Santiago el mayor, le cortan la cabeza. Ese fue uno de los principales 3 discípulos seleccionados por el Señor. Ahora, hay otro Santiago que se le dice Santiago el menor, o sea, también Jacobo. Es el escritor del conocido Evangelio de Santiago, medio hermano de Jesús y quien fue apedreado por los judíos, y luego la historia fue sangrienta porque fue herido con un garrote. O sea, que le sacaron los sesos a garrotazos. Este fue el mismo que escribió la epístola de Santiago, que es parte del canon sagrado de nuestra Biblia, y murió después de un gran ministerio fructífero a los 94 años de edad, y como podemos ver, murió en el martirio. Él murió en el martirio. Entonces, hay diferencias entre uno y el otro. Bueno, ahora también hay problema, y es que a veces parece que aquí en nuestro canal, sea de Facebook, sea de YouTube, se conectan gente católica. Bueno, yo he explicado que aquí, o sea, la doctrina católica yo no la sigo. He explicado también que los legalismos evangelocos yo tampoco lo sigo. Nosotros aquí estamos meramente, o sea, dirigidos a lo que fue la iglesia cristiana original en el primer siglo, antes de que ni tan siquiera ninguna denominación evangélica existiera, y mucho menos el catolicismo, que fue la apostasía que le fue revelada al apóstol Pablo que venía. Después, como todo se corrompió tanto y se fue alejando de la verdad, tuvo que haber una reforma que fue más apropiada de acuerdo al primer siglo de la era cristiana. O sea, yo estoy hablando del primer siglo. O sea, el Nuevo Testamento, o sea, fue saliendo para ese primer siglo con los primeros cristianos, que luego, pues, ahí se recopila el antiguo. O sea, pero no existía ni el español apenas viene a existir para el siglo X. Solamente le quería decir eso para que usted viera la comparación. No existía el español, no existía el inglés, no existía el portugués, no existía el francés, no existía el italiano, ni existía el latín, eso sí. Y las determinadas lenguas germánicas que hablaban, ¿verdad? Esas tribus por allá. O sea, entonces hay que ser claro con las cosas. Ahora, ¿dónde prueba en la Biblia sobre...? Porque es que yo también, o sea, ¿qué hacen? Bueno, yo pongo algo y siempre se van a Google a verificar. Pero se van a Google a verificar de algo que yo pongo que no sabían. Entonces vienen los hermanitos y se confunden más y me vienen a decir a mí que yo estoy en un error. Yo no estoy en un error. Yo nací con esto. Yo crecí con esto. Yo sé lo que yo hablo. Yo sé lo que yo explico. Entonces, ¿qué hace? Me dicen, pero usted, pero qué soberbio, pero... Pues, ¿qué usted quiere? Que yo le diga, no, hermanito, usted tiene la razón, los disparates que se busca en Google, pero es que en Google no tiene toda la respuesta, usted se va a confundir, usted necesita instituto bíblico. Vaya, matricúlese, invierta algo en el Señor, Dios le va a multiplicar y a la vez va a tener conocimiento y va a saber tener sabiduría. Entonces, esto que dicen los católicos, que yo no sé qué, que María no tuvo hermano, que María no tuvo hijos, María tuvo hijos, Jesús tuvo hermanos. Por toda la Biblia lo dice. En la forma que lo quieran interpretar es errónea, porque la Biblia ya dice claramente la cosa. Y yo voy a ir rápidamente a la Biblia y le voy a pedir a usted, por lo menos, ¿verdad? O sea, a los que nos sintonizan, que nos ayuden a buscar estos textos como quiera. Lo hemos puesto, por lo menos hoy día, en este día que hacemos este video, lo hemos puesto en unas gotitas del saber en nuestra página. De todas formas, yo lo voy a dar, porque yo entiendo que si se graba ahora mismo este video, van a haber gente que lo van a ver después, de aquí a 1 año, 2 años, meses, etcétera. Así que lo vamos a decir. O sea, en los siguientes textos abundan ciertas referencias a los hermanos de Jesús, e incluso hasta se le da el nombre. O sea, ¿qué más quieren? O sea, como señal el Evangelio, pues, como lo señala el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 3, y el de Mateo capítulo 13, versículos 54 y 55, los hermanos se llamaban Santiago. Este era Santiago el menor, José, Simón y Judas. Esos son los hermanos que la Biblia dice que eran los hermanos de Jesús. No, que a todo el mundo se le llamaba hermano. Eso está incorrecto. Ellos eran hijos de María. María, o sea, María dio a luz siendo virgen a Jesús. Pero después, mi hermano, María era una mujer casada. Y eso no era pecado que ella tuviera más hijos. Lo que pasa es que se han puesto con estas dogmas y con todo. O sea, María no pecó teniendo hijos. O sea, ella estaba casada. Para eso es el matrimonio. Para eso se casa la gente. Para eso se juntan en pareja. O sea, entonces, ¿qué es lo que hay que explicar? ¿Qué usted entiende cuando la Biblia dice que José conoció a María? Que José vino y le dio la mano, siendo casado con ella. La Biblia, cuando habla, mi hermano, de conocer, habla de otro contexto. Y yo no voy a abundar en ese aspecto porque usted es más inteligente que eso. Bueno, sigo por aquí. O sea, vamos de nuevo.
en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, y en Mateo, capítulo 13, versículos 54 y 55, los hermanos, dice la Biblia, de Jesús se llamaron Santiago, que este era Santiago el menor, el autor del Evangelio de Santiago, José, Simón y Judas, y por lo menos habían dos hermanas, de las que no se dan los nombres. Sabemos también, ¿verdad?, por el Nuevo Testamento, que esos hermanos no creían en Jesús inicialmente. Entonces, ¿qué me va a decir? No, que esos son los hermanitos que ahí a todo el mundo se les decía hermano. Eran los hermanos de sangre. No creían en Jesús. Jesús se fue. Fue prácticamente como que si lo hubieran botado de la casa. Entonces, incluso en su primer momento en compañía de María, ellos, los hermanos de Jesús junto a su madre, intentaron de que Jesucristo desistiera de su ministerio. Lo dice en Mateo capítulo 12 versículo 46. De ahí en adelante en el versículo analiza la historia que hasta Jesucristo le dijo, bueno, pero ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas? O sea, son los que hace, o sea, él lo explicó. Él dijo y él explicó que los hermanos y hermanas de él, pues obviamente eran los que estaban con él y los apoyaban. Pues entonces eso contaba, pero eso no quería decir que esos no eran hermanos de sangre. Por lo menos de lo que yo explico, bueno, a mí en Juan capítulo 1, versículo 1 me dice que el verbo, uno de los nombres de Jesucristo, que es la misma palabra, a eso se refiere, estaba desde el principio con el Padre. Bueno, si estaba desde el principio con el Padre, él era siempre Dios. Lo que pasa es que aquí lo estamos hablando en el contexto cuando él encarna como humano, porque mi hermano, para poder nacer aquí como humano, se necesitaba un vientre. Y hay que tomar la otra parte, que él, o sea, la humanidad de Cristo nació del vientre de una mujer que él eligió llamada María. Por algo la eligió, pero la Biblia no nos dice por ningún lado que María pide veneración. Es más, eso no se predicaba en el primer siglo de la era cristiana. Los apóstoles no tenían confesionario, no se llamaban sacerdotes, no se llamaban curas, se llamaban apóstoles. A Pedro la Biblia lo llama apóstol, no lo llama papa. Lo que pasa es que quieren usar textos para venir y querer darle fortaleza a dogmas que han inventado, ¿verdad? El caso, ¿verdad?, de esta religión católica romana. Terrible. Y además, ¿dónde me dice también que los apóstoles de Jesucristo le dijo que no se casarían? Eso fue la misma iglesia católica que inventó eso para no incurrir en los gastos de la descendencia de los curas, porque esa gente son bien macetas, son bien tacaños. Es más, los evangelocos que han ido allá a cantarle allá al Vaticano al Papa, el Papa no les ha pagado nada, ellos se pagan todo. No fue el caso de Alex Campos, o los que han ido a cantarle allá en el Vaticano, el Vaticano no les paga nada. Lo que pasa es que estos cantantes piensan que ahí, yo no sé qué, parece que dejaron de ver la mirada donde tienen que ver y pensaban que cantar ahí era más prestigio. Yo no sé desprestigio en qué, más desprestigio es. Esa es la realidad. Entonces, para seguir, ¿verdad?, en esto. Bueno, dice que incluso en el primer momento, en compañía de María, o sea, los hermanos y María intentaron de que Jesucristo desistiera de su ministerio. Mateo 12:46. Esta incredulidad de los hermanos de Jesús en un análisis, bueno, pues explica por qué en la cruz encomendó el cuidado de María, cuando iba muriendo, encomendó el cuidado de María al discípulo amado. Entonces, bueno, esto solamente fue en el principio, porque cuando llegó el día del Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo y se orientaron en la verdad y en lo que el Señor había de verdad, había planeado, o lo que era su voluntad, y no en los planes humanos, porque hay por ahí historias también, dichos, narrativas que no las dicen en la Biblia, que dicen que María quería que Jesucristo fuera, ¿verdad?, al igual que algunos que lo seguían, que usted sabe la historia, cuando él cuando él vino y multiplicó los panes y los peces, que muchos quisieron hacerlo rey. María era una que quería que Jesucristo, digámoslo así, fuera el revolucionario de Israel. La Biblia no lo dice directamente, la Biblia nos habla solamente que ella en principio no creía en el ministerio de Jesús junto a sus hijos, los hermanos de Jesús, pero hay datos históricos que revelan que al parecer María después entonces lo que quería era Jesucristo, como era el parecer de muchos en ese tiempo, que lo que querían era un Mesías que los libertara del yugo romano. Entonces por eso tampoco lo recibieron. No estaban preparados para Dios, no estaban preparados para el Mesías. Mire todo lo que han pasado el pueblo judío a lo largo de la historia. O sea, desde el 70 después de Cristo, unos cuantas décadas o pocos años después de la ascensión de Cristo a los cielos, desde el 70 después de Cristo, fue cuando vino esta rebelión celote
que el general Tito de Roma marchó contra Jerusalén para oprimir esta rebelión porque habían matado a unos soldados romanos encargados de velar la torre Antonia en Jerusalén, aprovechándose de una situación de un robo del templo. Entonces los judíos pues mataron a los romanos que estaban allá y entonces vino el general Tito a suprimir la rebelión. Los celotes pelearon hasta lo último que quedó fue una gente enmasada que se suicidaron. Los demás fueron cautivos desde ese año 70 después de Cristo hasta 14 de mayo de 1948, de acuerdo a nuestro calendario gregoriano. Esa gente estuvo vagando por todo el mundo y regresaron después a su tierra. Y faltan todavía los 7 años peores en la semana 70 de Daniel, que es donde se nos profetiza que viene este líder mundial, el anticristo. Y viene, mi hermano, y prácticamente casi lo va a desaparecer del mapa, si no es por la segunda venida visible de Cristo, que viene a gobernar aquí en la tierra y destruye a todas las naciones que vienen y acampan contra Israel allá en el Armagedón. Que eso es parte de la profecía que usted como creyente debe de saber. Entonces, bueno, lo que sabemos. Después entonces, cuando llega el Espíritu Santo, tanto María como los hermanos de Jesús ya formaban parte de la comunidad judeo-cristiana de Jerusalén. Porque el cristianismo es una restauración del judaísmo. Por eso se dice que nuestra creencia es judeo-cristiana. No es que somos judaísmo o que estemos en el judaísmo, sino cristianos, en la restauración que trajo Jesucristo para nosotros, la iglesia, los que creímos en Él. Nosotros somos la novia de Cristo. O sea, Cristo es divorciado. Se tomó una esposa gentil, la esposa de la iglesia, porque Israel no lo aceptó. O sea, que hasta Cristo se divorció. Imagínense, por la terquedad de la gente. Bueno, mi hermano, pues entonces, vamos a ver, si usted dice que los divorciados no pueden tener parte, pues entonces Cristo no tiene parte tampoco en su iglesia, porque Cristo se divorció, Cristo repudió a Israel por fornicaria, por adúltera espiritual, por irse de verdad a los dioses paganos. Cuando hubo la división del reino, eso fue terrible, en el reino del norte y en el reino del sur. Entonces, bueno, en Hechos 1.14, lea, Hechos 1.14, se nos habla, María, la mamá de Jesús, junto a sus hermanos, más los que estuvieron allí, los 120 que esperaron en el día del Pentecostés, ellos comenzaron, o sea, ellos recibieron el Espíritu Santo y fueron parte de la primera comunidad judeocristiana y de ahí fue que el Evangelio se comenzó a diseminar. Dios permitió la persecución para que ellos no se quedaran en Jerusalén, sino para que el Evangelio se expandiera por el mundo. Es verdad, costó sangre, claro, pero esa sangre Dios se la va a cobrar a usted si usted por cabezón no acepta a Cristo y se convierte. Si usted por cabezón no está o deja de estar en el mal camino, deja de estar apartado y estar metido en Facebook peleando a los predicadores y peleando porque lo que no saben se lo inventa. Mire, lo único que sirven es para pelear en Facebook porque no saben absolutamente nada más que pelear. Y el evangelio de las 3P. Pintura, pantalón y prenda. Eso es lo único que saben del evangelio. Cuando se le dice algo, yo, pues ahí usted ve. Usted no cree en el evangelio. Usted no es cristiano. Usted está, mi hermano, por debajo del 30%. Uno da fruto al 30, otro al 60 y otro al 100 por 1. Pero hay gente que están por debajo del menos 0,0 menos 0 igual a 0. Hay que crecer y hay que enseñar. Es que yo lo digo una y otra vez. O sea, yo no me imagino cuando yo era adolescente o cuando yo estaba de pequeño, o cuando yo estaba de niño, siendo instruido en la Biblia. O sea, yo nunca me hubiera imaginado venir a mi abuelo, o venir a mi mamá, o venir a un teólogo, o venir a un maestro de la palabra. No, aquí me dice esto, pues yo no creo lo que tú me dices. O sea, entonces yo aquí, mi hermano, si yo hubiera tenido esa actitud, yo no hubiera sabido ni la mitad que sé para compartir el conocimiento con ustedes, para que usted se llene de Dios, porque eso el Señor nos llamó. Entonces, o sea, yo no voy a estar trabajando aquí con gente que se la pasan con estos lloriqueos de este tiempo. Quizás entonces, bueno, pues entonces yo soy más de aquellos que verdaderamente querían aprender y de los que en su época parece que es hasta la última generación que son quizás los más oidores. Porque yo me asombro, porque en mi tiempo, yo por lo menos cuando era adolescente, yo decía, wow, lo que me falta por aprender. Y ahora hasta un filósofo dijo, solo sé que no sé nada. Pero estos se creen que saben. Se creen que San Google les va a responder todo. Es terrible. Así que esto es la explicación bíblica. 2 Santiago. Santiago el menor, Santiago el mayor. James es lo mismo que Santiago. Es la evolución en el idioma inglés. Jacobo es lo mismo que Santiago. Es la evolución, el caso de Santiago, en el idioma español. Viene del hebreo, Jacob. O sea, lo que pasa es que después fue evolucionando al latín y del latín vienen las lenguas romances como son nuestro español, el italiano, el francés, el portugués. Lo que pasa es que pues, en el caso de las lenguas germánicas, como fue la evolución para el inglés, fue diferente.
Entonces se le dice James. Dios les bendiga, Dios les guarde, se adelanten al Señor. Ha sido más que un placer nuevamente compartir con ustedes. Y hemos decidido, ¿verdad? También, como hay algunas cositas que son gotitas del saber que necesitan más tiempo para explicarse con más detalle para que pues quede la cosa bien clara, vamos a estar haciendo esta sección de vez en cuando aquí en Facebook y también más exclusivamente en nuestro canal en YouTube. Si usted nos está viendo en YouTube, pues aquí vamos a estar con nuestras transmisiones en Gotitas del Saber. Si nos está viendo ahora en Facebook, donde estamos haciendo originalmente esta transmisión, pues recuerde añadirnos a YouTube. Solo escriba Miguel Sánchez Ávila en el modo de search o búsqueda. Inmediatamente Facebook dará libre acceso y le mostrará ahí para que usted vaya directamente a nuestro canal. Soy Miguel Sánchez Ávila. Abrazo a todos. Dios les bendiga, Dios les guarde y en completa bendición.